Mi hijo, al que crié sola durante 40 años, vendió mi casa de 4 millones usando documentos falsos y solo me entregó $15,000, diciéndome que era más que suficiente para una vieja como tú. Pero lo que hice después lo dejó llorando frente a toda la familia. El día que descubrí la traición de mi propio hijo, estaba preparando su plato favorito, paella valenciana con el azafrán que guardaba para ocasiones especiales. Carlos venía a cenar con su esposa Lucía como cada jueves. A mis 68 años estos momentos familiares eran lo más preciado para mí, o al menos eso creía. Mi nombre es Dolores Martínez, viuda desde hace 12 años, y madre de un único hijo que se convirtió en mi mundo entero desde que su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 5 años. Jamás imaginé que esas manos que tantas veces sequé sus lágrimas serían las mismas que firmarían mi sentencia a la pobreza. Mientras picaba el pimiento para la paella, mi teléfono sonó. Era Margarita, mi vecina de toda la vida. Dolores, perdona que te moleste, pero ¿es verdad que te mudas? Vi camiones de mudanza reservados para la próxima semana y un letrero de vendido frente a tu casa esta mañana. La cuchara con la que removía el sofrito cayó al suelo. Mi casa, la que había comprado con 30 años de trabajo como enfermera, turnos dobles guardias en Navidad y Año Nuevo, sacrificando vacaciones y momentos de descanso, vendida imposible. Margarita, debe ser un error. Nadie ha puesto mi casa en venta. Dolores, su voz se quebró. Acabo de hablar con el agente inmobiliario cuando quitaba el letrero. Me dijo que la propiedad fue vendida por 4 millones a una constructora que planea demolerla para un nuevo desarrollo. La venta se cerró ayer. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en la encimera de la cocina que había elegido con tanto cuidado cuando renovamos la casa después de que Carlos se fuera a la universidad. Esta casa en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, había sido mi proyecto de vida. Cada rincón guardaba una historia, cada grieta reparada representaba años de esfuerzo. ¿Quién firmó la venta? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Carlos Martínez, respondió Margarita. El agente mencionó que tenía un poder notarial firmado por ti, un poder que nunca otorgué, un documento que debía ser falso. Terminé la llamada con manos temblorosas y cancelé la cena familiar con una excusa. Necesitaba tiempo para investigar antes de confrontarlo. En mi habitación revisé frenéticamente mis documentos. Hacía 6 meses Carlos me había pedido firmar varios papeles para actualizar mi testamento y proteger mi patrimonio. Confié en él completamente. Era abogado, mi único hijo, mi orgullo. Jamás revisé lo que firmaba cuando venía de sus manos. Ese fue mi primer error. Entre lágrimas encontré copias de lo que había firmado, un poder amplio que le daba control total sobre mis propiedades. Al seguir buscando, descubrí extractos bancarios que mostraban transferencias regulares de mis cuentas a una sociedad que no reconocía. En 6 meses más de $300,000 habían desaparecido de mis ahorros. Mi segundo error, confiar en que mi hijo cuidaría de mi dinero, porque tú no entiendes de estas cosas, mamá. Me senté en el borde de mi cama, esa que había comprado, cuando finalmente pagué la hipoteca después de 25 años. Recordé cada sacrificio, las noches sin dormir en el hospital cuando Carlos era pequeño, llevándolo conmigo porque no podía pagar una niñera. Las comidas sencillas para ahorrar y poder pagarle la mejor educación. El coche que nunca cambié para poder enviarle a estudiar en el extranjero. Te lo mereces, hijo. Quiero que tengas lo que yo nunca pude tener, le decía mientras empacaba sus maletas para Harvard, donde estudiaría Derecho con la mejor beca que pude conseguirle, complementada con mis ahorros. Carlos regresó convertido en un abogado brillante, se casó con Lucía, hija de un importante empresario, y pronto su vida social superó mis expectativas. Vacaciones en yates, fiestas con políticos y empresarios, ropa de diseñador. Yo estaba orgullosa, aunque algo desconcertada por su nuevo estilo de vida. Son negocios, mamá. Hay que proyectar una imagen, me explicaba cuando yo preguntaba por sus gastos extravagantes. El timbre interrumpió mis recuerdos. Me sequé las lágrimas y bajé las escaleras de mármol que había elegido cuidadosamente en la reforma de hace 5 años. Al abrir la puerta, Carlos estaba allí, impecable como siempre, en su traje hecho a medida. ¿Qué haces aquí? Pensé que habías cancelado la cena, dijo pasando sin esperar invitación. Lucía lo seguía con su habitual expresión de desdén mal disimulada. «Necesitaba verte», respondí observando con nuevos ojos al hombre que había criado. «¿Hay algo que quieras decirme, Carlos?».
Él dejó su maletín de piel italiana sobre mi mesa de caoba, un regalo que me había hecho con mi propio dinero, ahora lo entendía. De hecho, sí, venía a darte una sorpresa. Sonrió sacando un sobre del maletín. Te he comprado un apartamento precioso en una residencia para personas mayores, muy exclusiva con servicio médico 24 horas. Lucía intervino. Es lo mejor para ti, Dolores. Ya no puedes mantener esta casa tú sola. Es demasiado grande, demasiado trabajo. Carlos me extendió el sobre. Aquí tienes las llaves y un pequeño extra para que empieces tu nueva vida. Con manos temblorosas abrí el sobre. Contenía unas llaves y un cheque por $15,000. La rabia me inundó, pero la contuve. Necesitaba saber más. ¿Y qué pasará con esta casa, mi casa? Carlos y Lucía intercambiaron una mirada rápida. Bueno, considerando los mercados actuales y las oportunidades de inversión, decidimos que lo mejor era venderla, explicó Carlos con su tono de abogado. Se vendió muy bien, mamá. $4 millones. Decidimos quiénes. Lucía y yo, por supuesto. Con el poder que me diste pude gestionar todo sin molestarte con papeleo. Ya sabes cómo te abrumas con esas cosas. Respiré profundo. ¿Y dónde está el resto del dinero? Carlos frunció el ceño. El resto, mamá, la casa necesitaba muchas reparaciones para la venta. Además, he invertido lo demás en un fondo para tu cuidado futuro. No te preocupes, yo lo administraré. En ese momento recordé todas las señales que había ignorado durante años. Carlos apareciendo con un coche nuevo cada pocos meses. Las joyas carísimas de Lucía. El yate que compartían con amigos. Las vacaciones en destinos exclusivos. Todo mientras me convencían de reducir mis gastos porque la jubilación es cara, mamá, hay que ser previsores. Carlos, dije con una calma que no sentía, ¿dónde está exactamente este apartamento que me has comprado? En las afueras, en Vallecas. Es un barrio que está mejorando mucho, respondió Lucía rápidamente. Muy tranquilo para personas como tú. Vallecas, a una hora de mis amigas de toda la vida, lejos de mi parroquia, de mi médico, de todo lo que conocía. Mientras mi casa, mi hogar de 40 años en el corazón de Madrid, sería demolida para construir apartamentos de lujo. Necesitaremos que te mudes la próxima semana, continuó Carlos consultando su Rolex. Otro regalo que yo le había hecho con mi dinero. Los nuevos propietarios quieren tomar posesión cuanto antes. Durante todos estos años había sido una madre abnegada. Trabajé turnos dobles cuando Carlos necesitaba aparatos de ortodoncia. Renuncié a viajes que siempre soñé hacer para pagar sus campamentos de verano en el extranjero. Vendí las joyas de mi madre para sus libros universitarios. Y ahora mi propio hijo me estaba despojando de todo. Entiendo, dije con una sonrisa forzada. Necesito tiempo para asimilarlo. ¿Podemos hablar mañana? Carlos parecía aliviado por mi aparente sumisión. Claro, mamá. Sabía que lo entenderías. Esto es lo mejor para todos. Cuando se fueron me derrumbé en el sofá y lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi marido. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de determinación. Mi hijo me había traicionado, pero yo no era la anciana indefensa que él creía. Esa noche no dormí. En lugar de eso hice 3 llamadas que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. La primera fue a mi cuñada Elena, hermana de mi difunto marido y notaria de prestigio en Madrid. La segunda a Miguel, mi vecino de 70 años, que había sido juez antes de jubilarse. Y la tercera a Patricia, una antigua compañera del hospital, que ahora dirigía una asociación contra el abuso financiero a personas mayores. No estás sola, Dolores, me aseguró Patricia. Lo que te han hecho es un delito grave, y vamos a luchar. Miguel llegó a mi casa 1 hora después con una botella de brandy y un consejo claro. No firmes nada más, no te mudes, y sobre todo no les dejes saber que estás investigando. Elena prometió revisar todos mis documentos a primera hora y contactar con un detective privado de su confianza. No es la primera vez que veo algo así, cuñada, pero te prometo que no permitiremos que se salgan con la suya. Por primera vez en mi vida, mi prioridad no sería proteger a mi hijo. Esta vez me protegería a mí misma. A la mañana siguiente comencé a reunir pruebas. Encontré correos electrónicos en la tableta que Carlos me había regalado configurada con su cuenta vinculada. Otro error por su parte, donde discutía con Lucía la venta de mi casa meses antes de obtener el poder notarial. La vieja no necesita tanto espacio, escribía Lucía. Con lo que saquemos podemos comprar la casa en Marbella y aún nos sobra para el yate.
Ya está todo planeado, respondía Carlos. Firmaré en su nombre y le daremos lo mínimo para que no pueda demandarnos por abandono. El apartamento en Vallecas cuesta una miseria y está lo suficientemente lejos para que no nos moleste. Guardé esos correos sacando capturas de pantalla que envié a Elena. El detective que ella contrató descubrió más la sociedad a la que se transfería mi dinero pertenecía a Carlos y su suegro. Habían estado vaciando mis cuentas metódicamente durante al menos un año. Una semana después tenía suficiente evidencia para presentar una demanda, pero Elena y Miguel sugirieron una estrategia diferente. Los tribunales tardarán años, Dolores, explicó Miguel, y mientras tanto podrían agotar todos tus recursos. Necesitamos recuperar tu dinero primero, añadió Elena, y después enfrentarlos donde más les duele su reputación. El plan era arriesgado pero brillante. Con ayuda del detective descubrimos que Carlos había firmado la venta usando un poder notarial falsificado. El notario que supuestamente lo había validado confirmó que la firma no era suya. Teníamos la prueba del fraude. Patricia me presentó a un periodista especializado en casos de corrupción, quien se mostró interesado en mi historia. La gente necesita saber que esto ocurre incluso en las mejores familias, dijo tomando notas detalladas. Mientras tanto, Elena tramitó una orden judicial urgente para congelar la transferencia de fondos por la venta de la casa. Tenemos 48 horas antes de que el dinero desaparezca en cuentas offshore, me advirtió. La confrontación tendría que ser pronto y sería pública. Carlos programó una cena familiar para el domingo siguiente, supuestamente para celebrar mi nueva etapa. Todos sus amigos influyentes estarían allí, socios de su bufete. El suegro empresario, incluso un concejal del ayuntamiento con quien jugaba al golf. La perfecta audiencia para mi contraataque. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Patricia mientras me ayudaba a prepararme. Podríamos simplemente presentar la denuncia. Estoy cansada de ser invisible, respondí ajustándome el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Quiero que me vean, que todos vean lo que mi hijo hizo. Llegué al restaurante exclusivo que Carlos había reservado con Elena y Miguel a mi lado. Mi hijo frunció el ceño al verlos, pero mantuvo su sonrisa forzada. «Invitado sorpresa, mamá». «Como tú dijiste, es una celebración», respondí serenamente. No podía dejar fuera a la familia. La cena transcurrió con la tensión flotando en el aire. Carlos hablaba alto, presumiendo de sus éxitos, mientras Lucía mostraba su nuevo anillo de diamantes. Su suegro don Fernando alardeaba de la nueva adquisición de su empresa, un terreno en Madrid, donde construirían apartamentos de lujo. Mi terreno, mi casa. Cuando llegaron los postres, Carlos se puso de pie con una copa de champán. «Quiero proponer un brindis por mi madre», anunció con su voz de abogado exitoso, quien finalmente podrá descansar en un lugar adecuado para su edad sin preocuparse por mantener una casa enorme. Todos levantaron sus copas. Era mi momento. «Yo también quiero brindar», dije poniéndome de pie lentamente. Carlos me miró con nerviosismo. «Mamá, no es necesario». «Oh, pero lo es, hijo». Sonreí sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «Quiero brindar por 40 años de sacrificio, por las noches sin dormir trabajando para darte lo mejor, por la casa que compré con mi esfuerzo y que tú vendiste usando documentos falsificados». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Las sonrisas se congelaron. Carlos palideció. «Mamá, has malinterpretado todo. Estás confundida». «¿Confundida?» Saqué las capturas de pantalla de los correos electrónicos y las coloqué sobre la mesa. «También estoy confundida sobre estos correos donde planeas con Lucía cómo despojarme de mi casa y enviarme lejos para que no moleste». Don Fernando intentó intervenir. «Dolores, quizás deberíamos hablar de esto en privado. Privado como la reunión privada que tuvo con mi hijo para planear cómo usar mi terreno para su nuevo desarrollo inmobiliario». Sonreí al ver su expresión de sorpresa. «Oh, sí, tengo los documentos de esa reunión también». En ese momento Elena hizo una señal y entraron 3 personas al restaurante: el periodista, un oficial de policía y el fiscal con quien Miguel había coordinado previamente. «Carlos Martínez», dijo el oficial acercándose a nuestra mesa. «Estamos investigando una denuncia por falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida de bienes». El rostro de mi hijo se transformó, de la sorpresa al miedo y finalmente a la furia. «¿Qué has hecho?», siseó agarrándome del brazo con fuerza. «Lo que tú me enseñaste, hijo». Liberé mi brazo. «Proteger lo que es mío». El fiscal se acercó con documentos en mano.
La transferencia de los 4 millones ha sido bloqueada por orden judicial y tenemos una orden para acceder a sus cuentas personales y corporativas en relación con los 300.000 peals desaparecidos de las cuentas de su madre. Los murmullos recorrieron el restaurante. Los amigos influyentes de Carlos intercambiaban miradas incómodas. Su perfecta reputación se desmoronaba ante sus ojos. «Esto es un malentendido», balbuceó. «¿Puedo explicarlo?» «Tendrás tiempo de sobra para explicárselo al juez», respondió Miguel. «La Fiscalía de Delitos Económicos está especialmente interesada en casos de abuso financiero a personas mayores». Lucía comenzó a llorar acusando a Carlos de haberla involucrado. «Fue su idea, yo solo seguí su plan». Don Fernando se levantó furioso. «Eres un incompetente. Te advertí que fueras discreto». Mientras la familia perfecta se desintegraba en acusaciones mutuas, el periodista tomaba notas frenéticamente. Esta historia estaría en todos los periódicos mañana. Me acerqué a Carlos, que ahora estaba sentado con la cabeza entre las manos. «Te di todo, hijo. Mi tiempo, mi dinero, mi vida entera». Mi voz era suave pero firme. Lo único que pedía era respeto. Levantó la vista y por un instante vi al niño pequeño que una vez juró que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, yo...» «No, Carlos. Ya es tarde para explicaciones». Coloqué sobre la mesa el cheque por $15,000 que me había dado. Esto es lo que pensaste que valía mi vida entera. Ahora aprenderás el verdadero costo de la traición. Me di la vuelta y salí del restaurante con la cabeza alta, Elena y Patricia a mi lado, dejando atrás los sollozos de mi hijo y el caos que había creado con su ambición. Esa noche, de vuelta en mi casa, que ahora estaba legalmente asegurada, gracias a la intervención judicial, miré las fotos familiares en la pared. Tantos años pensando que mi único propósito era ser madre, olvidando que también era una mujer con derecho a protegerse. «¿Qué harás ahora?», preguntó Elena mientras compartíamos una copa de vino en mi terraza. Contemplé el horizonte de Madrid, la ciudad que había sido testigo de toda mi vida. «Viviré», respondí simplemente. «Viajaré a todos esos lugares que pospuse para pagar su educación. Disfrutaré cada centavo que gané con mi esfuerzo. Y sobre todo nunca más permitiré que nadie me haga sentir que valer menos por ser mayor». Carlos enfrentaría cargos criminales, su carrera como abogado estaba acabada y su matrimonio con Lucía no sobrevivió al escándalo. Don Fernando tuvo que responder ante sus accionistas por el negocio fraudulento que intentó concretar. En cuanto a mí, a mis 68 años, descubrí que mi vida no estaba terminando. Estaba comenzando de nuevo. La historia de cómo una anciana indefensa derrotó a un bufete de abogados poderoso y a un empresario corrupto se volvió viral. Recibí cientos de mensajes de otras mujeres en situaciones similares pidiendo consejo y apoyo. Con la ayuda de Patricia establecimos un grupo de apoyo para personas mayores, víctimas de abuso financiero. Años Dorados Derechos Blindados comenzó como una reunión semanal en mi sala de estar y pronto se convirtió en una fundación respetada con presencia en toda España. Mi mensaje para todas ellas era simple: nunca es tarde para luchar por lo que te pertenece. La edad no es debilidad. Es sabiduría, es fortaleza, es el poder de decir no más. Y cada noche, mientras disfruto de la casa que construí con mi esfuerzo, recuerdo que el mayor regalo que me dio esta dolorosa experiencia fue redescubrirme a mí misma. No solo como madre, sino como una mujer que por fin vivía para sí misma, sin disculpas, sin remordimientos. Porque a veces el verdadero amor propio comienza cuando aprendemos a decir basta, incluso a quienes más amamos. Voy a escribir la parte 2 de la historia con 7,000 palabras, continuando con la estructura proporcionada. La mañana siguiente al enfrentamiento en el restaurante desperté con una mezcla de emociones contradictorias. Alivio, tristeza, determinación y un extraño sentimiento de libertad que no había experimentado en décadas. El sol entraba por las ventanas de mi habitación, iluminando los rincones de la casa que casi había perdido. El teléfono no dejaba de sonar. Lo había silenciado después de recibir más de 20 llamadas de Carlos, todas ignoradas. No estaba lista para hablar con él, quizás nunca lo estaría. Elena me había aconsejado no tener ningún contacto sin la presencia de nuestros abogados. Los manipuladores son más peligrosos cuando están acorralados, me advirtió. Y Carlos ha aprendido todos los trucos para conseguir lo que quiere. Bajé a la cocina para preparar mi café cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Lucía.
Estaba sola con gafas de sol enormes que no conseguían disimular sus ojos hinchados. Dudé, pero finalmente abrí. «Dolores», dijo con voz quebrada quitándose las gafas. «Necesito hablar contigo». La observé detenidamente. Su perfecta apariencia de siempre había desaparecido. Sin maquillaje, con el pelo recogido descuidadamente, parecía mucho más joven y vulnerable. «¿Dónde está mi hijo?» «En el despacho de su abogado», respondió bajando la mirada. «No sabe que estoy aquí. Me mataría si se enterara». Algo en su frase final me alertó. La hice pasar, pero mantuve mi teléfono a mano con el número de Miguel preseleccionado por si acaso. «¿Quieres café?», asintió agradecida. Mientras lo preparaba, ella se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había menospreciado mi vajilla anticuada, y sugerido que renovara todo para entrar en el siglo XXI. «Dolores, hay cosas que necesitas saber», comenzó cuando le entregué la taza. «Cosas sobre Carlos y sobre mí». «Te escucho». Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. «Lo que hicimos, lo que te hicimos». No comenzó con la casa. Ha estado sucediendo durante años. Respiré hondo preparándome para lo peor. «Carlos empezó a desviar dinero de tus cuentas hace 3 años», confesó. «Al principio eran cantidades pequeñas. Me decía que era dinero que le debías por cuidar tus finanzas. Luego se convirtió en algo regular». «¿Por qué me cuentas esto ahora?» Lucía levantó la mirada con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Porque anoche, después del restaurante, me pegó por primera vez». Un escalofrío recorrió mi espalda. Por mucho que despreciara lo que Carlos me había hecho, jamás hubiera imaginado que fuera capaz de violencia física. «Me culpó por el colapso de su plan», continuó Lucía. «Dijo que yo y mi maldita ostentación habíamos levantado sospechas, que si no hubiera insistido en el yate y las joyas nadie habría cuestionado nada». Sacó su teléfono y me mostró fotos de un moretón en su costado y otro en la muñeca con marcas claras de dedos. «No vengo a pedir tu perdón, Dolores. Sé que no lo merezco. Participé en todo conscientemente. La ambición me cegó tanto como a él». «¿Qué quieres de mí entonces? Quiero darte esto», dijo sacando una memoria USB de su bolso. «Contiene todos los registros de transferencias que Carlos ha hecho desde tus cuentas en los últimos 3 años. También hay grabaciones de conversaciones entre él y mi padre planeando utilizar tu terreno para su desarrollo inmobiliario. ¿Y algo más?». Se detuvo como si le costara continuar. «Carlos tiene otros poderes notariales falsificados, de su tía Pilar y de tu amiga Concepción». El horror me invadió. Pilar, la hermana mayor de mi difunto marido, una mujer de 75 años con principio de Alzheimer. Y Concha, mi mejor amiga desde la adolescencia, viuda como yo, con una casa en La Moraleja que había heredado de su marido. «¿Está haciendo lo mismo con ellas?», Lucía asintió. «La casa de Concepción está programada para venderse el mes próximo. La de Pilar ya está en trámites». «Dios mío», murmuré sintiendo náuseas. «¿Cómo pudo?» «Carlos cambió cuando empezó a trabajar con mi padre», explicó Lucía. «Don Fernando siempre ha operado así. Busca personas vulnerables, generalmente mujeres mayores, y las convence de firmar documentos que no entienden. Carlos resultó ser un alumno aventajado». La miré con incredulidad. «¿Y tú permitiste que hiciera esto con su propia madre?». Lucía bajó la cabeza avergonzada. «El dinero es adictivo, Dolores. El estatus, el poder. Cuando empiezas a tenerlo quieres más, siempre más. Nos convencimos de que te estábamos haciendo un favor, que una mujer de tu edad no necesitaba tanto dinero ni una casa tan grande». «¿Un favor?». Mi voz se elevó involuntariamente. «Robarme mi hogar y enviarme a una residencia barata era hacerme un favor». «Lo sé, es imperdonable», admitió. «Por eso estoy aquí, porque aunque sea tarde quiero hacer lo correcto». Estudié su rostro buscando signos de manipulación, pero solo vi a una mujer asustada y arrepentida. «¿Qué va a pasar contigo ahora?». «Me voy», respondió. «He sacado el poco dinero que tenía a mi nombre antes de que Carlos pudiera bloquearlo. Volveré a Valencia con mi hermana hasta decidir qué hacer». Se levantó dejando la memoria USB sobre la mesa. «Úsala, Dolores, no solo para recuperar lo tuyo, sino para proteger a Pilar y a Concepción, y a todas las demás que puedan estar en su lista». Mientras la acompañaba a la puerta, una duda me asaltó. «Lucía, ¿por qué Carlos necesitaba tanto dinero? Su bufete es exitoso, tu padre es rico». Ella se detuvo en el umbral y me miró con expresión sombría.
Adicción al juego. Ha perdido millones en casinos online en los últimos 2 años. Mi padre lo descubrió y amenazó con desheredarme si seguía con él. Por eso necesitaba tu dinero tan desesperadamente, para cubrir sus deudas y mantener las apariencias. Cuando Lucía se fue, me quedé mirando la memoria USB como si fuera una bomba a punto de explotar. Lo era en cierto modo. Contenía la evidencia que destruiría definitivamente a mi único hijo. Llamé inmediatamente a Miguel y Elena para mostrarles lo que Lucía me había entregado. Mientras revisábamos los documentos en mi ordenador, el horror iba en aumento. No solo se trataba de mi casa y mis ahorros. Carlos había creado una red de fraude que afectaba a al menos 7 mujeres mayores, todas con propiedades valiosas y sin familiares cercanos que las protegieran. Esto es un esquema criminal organizado, señaló Miguel frotándose la frente con indignación. Y tu hijo es solo una pieza del engranaje. El verdadero cerebro es Fernando Mendoza. Elena asintió tomando notas furiosamente. Con esto podemos ampliar la denuncia. Ya no es solo un caso de abuso familiar aislado, sino una asociación criminal dedicada a estafar a personas vulnerables. ¿Qué pasará con Carlos?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Miguel y Elena intercambiaron miradas. Dolores, comenzó Elena con tono suave, con estas evidencias tu hijo podría enfrentar entre 8 y 12 años de prisión. Estamos hablando de múltiples delitos, falsificación de documentos, estafa agravada, apropiación indebida, y si confirmamos lo de Lucía, también violencia de género. Me dejé caer en el sofá abrumada. Una cosa era defender lo mío y otra muy distinta enviar a mi único hijo a la cárcel por más de una década. Necesito tiempo para pensar, murmuré. No hay mucho tiempo, advirtió Miguel. Si Carlos sospecha que Lucía te ha dado esta información, podría destruir evidencias cruciales. Además, Pilar y Concepción siguen en peligro. Tenía razón. Mi dilema personal tendría que esperar. Había otras mujeres vulnerables que necesitaban protección inmediata. ¿Qué debo hacer?, pregunté irguiéndome con renovada determinación. Primero contactar a Pilar y Concepción para advertirles, sugirió Elena. Después llevar esta memoria USB directamente al fiscal. Y prepararte para lo que viene, añadió Miguel, porque cuando esta bomba estalle, afectará a gente muy poderosa. Fernando Mendoza tiene conexiones políticas y empresariales que usará para defenderse. Esa misma tarde visité a Concepción sin previo aviso. Mi amiga de 70 años me recibió con la alegría de siempre, sin la menor sospecha del peligro que la acechaba. Carlos es un ángel, exclamó cuando le conté mis sospechas. Siempre tan atento, revisando mis documentos, ayudándome con los impuestos. Concha, necesito que me muestres exactamente qué has firmado para Carlos en los últimos meses. Con cierta resistencia inicial, finalmente sacó una carpeta con documentos. Entre ellos encontré exactamente lo que temía, un poder notarial casi idéntico al mío, firmado hace apenas 3 semanas. Pero él me explicó que era para proteger mi patrimonio en caso de que me pasara algo, protestó Concha, visiblemente perturbada por mis acusaciones. ¿Te explicó que con este documento puede vender tu casa sin consultarte, que puede vaciar tus cuentas bancarias? Su rostro palideció mientras le mostraba los documentos de Lucía, explicándole el esquema completo. Cuando llegamos a la parte donde su casa estaba programada para venderse el próximo mes, Concha rompió a llorar. Este hogar es todo lo que me dejó Manolo. Todos nuestros recuerdos están aquí. La abracé mientras sollozaba, sintiendo su dolor como propio. No te preocupes, Concha. No permitiremos que te lo quiten. El caso de Pilar resultó aún más alarmante. Cuando Elena y yo llegamos a su residencia de ancianos, pagada íntegramente por mí a insistencia de Carlos, descubrimos que había firmado no 1 sino 3 documentos diferentes. Carlos no solo tenía poder sobre sus propiedades, sino también sobre sus decisiones médicas. A veces no recuerdo haber firmado cosas, confesó Pilar con la mirada perdida, un claro síntoma de su enfermedad progresiva. Carlos dice que es normal a mi edad, que por eso él debe encargarse de todo. Elena tomó fotografías de los documentos y contactó inmediatamente con un médico geriatra amigo suyo para que evaluara la capacidad cognitiva de Pilar. Si podíamos demostrar que no estaba en plenas facultades cuando firmó los documentos, serían automáticamente invalidados. Esa noche, de vuelta en mi casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era Fernando Mendoza. «Dolores», su voz sonaba engañosamente cordial.
Creo que deberíamos hablar como personas civilizadas. No tengo nada que hablar con usted, don Fernando. Cualquier comunicación puede dirigirla a mi abogada. Vamos, no sea tan drástica. Esto es un asunto familiar que se ha salido de control. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Un acuerdo después de intentar robarme mi casa y mis ahorros. Hubo una pausa calculada. Dolores, usted es una mujer inteligente. Sabe que un escándalo como este no beneficia a nadie. Carlos cometió errores, lo admito. Se dejó llevar. Pero es su único hijo. ¿De verdad quiere verlo en la cárcel? Sentí un escalofrío. Estaba usando mi mayor debilidad contra mí, el amor por mi hijo. Lo que quiero es justicia. Respondí intentando mantener la voz firme. La justicia tiene muchas formas, continuó con tono persuasivo. Podemos devolverle cada céntimo más una compensación generosa por las molestias. Carlos recibiría ayuda para su problema. Todos salimos ganando. Usted recupera su dinero, Carlos evita la prisión, y este desafortunado incidente queda olvidado. Y las otras mujeres, Pilar Concepción y quién sabe cuántas más, también recibirán su dinero de vuelta. Un silencio revelador fue su respuesta. Ya veo, continué. Su oferta solo me incluye a mí. Las demás pueden seguir siendo estafadas, ¿verdad? Dolores, sea razonable. Razonable sería que usted y mi hijo y yo asumieran las consecuencias de sus actos. Razonable sería proteger a personas vulnerables de depredadores como ustedes. Su tono cambió instantáneamente. La falsa cordialidad dio paso a una amenaza apenas velada. Piénselo bien, Dolores. Usted no sabe con quién se está metiendo. Tengo amigos en lugares que ni imagina. Un caso así puede perderse en el sistema judicial durante años. Y mientras tanto, ¿quién protegerá a esas mujeres que tanto le preocupan? ¿Me está amenazando, don Fernando? Le estoy ofreciendo una salida, la única que tendrá. Tiene 24 horas para retirar la denuncia y aceptar mi oferta. Después aténgase a las consecuencias. Colgó dejándome temblando de rabia e indignación. Inmediatamente llamé a Elena para contarle la conversación. Su reacción fue contundente. Acaba de cometer un grave error. Amenazar a un testigo es un delito adicional, y has hecho bien en grabar la llamada. ¿Grabar?, pregunté confundida. La aplicación que instalé en tu teléfono ayer, ¿recuerdas? Graba automáticamente todas las llamadas. Sonreí a pesar de la tensión. Elena siempre había sido previsora. Esto fortalece nuestro caso, continuó. Ahora tenemos evidencia directa de intimidación. El fiscal estará encantado. A la mañana siguiente nos reunimos con el fiscal Javier Ortega, un hombre de mediana edad con expresión grave y ojos perspicaces. Escuchó atentamente mientras presentábamos todas las evidencias, los documentos de la memoria USB, los poderes notariales falsificados de Pilar y Concepción y la grabación de Fernando Mendoza. Es uno de los casos de abuso financiero a personas mayores más completos que he visto, comentó después de revisar todo. Y lamentablemente solo es la punta del iceberg. Estos esquemas son cada vez más frecuentes, especialmente dirigidos a mujeres solas de cierta edad con propiedades valiosas. ¿Qué podemos esperar ahora?, pregunté. Ordenaré registros en el bufete de su hijo y en las oficinas de Mendoza Inversiones hoy mismo. También solicitaré la congelación de todos sus activos y cuentas bancarias. Hizo una pausa mirándome directamente. Doña Dolores, debo preguntarle, ¿está completamente segura de querer seguir adelante una vez que iniciemos estos procedimientos? No hay marcha atrás. Pensé en Carlos, en el niño que una vez había sido, en el hombre en que se había convertido. Pensé en Pilar, en Concepción, y en todas las demás víctimas que ni siquiera conocía. Completamente segura, señor fiscal. Haga lo que tenga que hacer. Salimos de la fiscalía con una mezcla de determinación y aprehensión. El proceso legal estaba en marcha, pero sabíamos que los días siguientes serían extremadamente difíciles. No me equivocaba. Esa misma tarde, la noticia del registro policial en el prestigioso bufete de abogados Martínez y Asociados y en la sede de Mendoza Inversiones corrió como la pólvora. Los medios de comunicación acamparon frente a mi casa hambrientos de declaraciones. Patricia me ayudó a preparar un comunicado breve pero contundente. Esta no es una vendetta personal, sino una cuestión de justicia. Nadie debería estar por encima de la ley, especialmente aquellos que abusan de la confianza de personas vulnerables. Las reacciones no se hicieron esperar.
Recibí llamadas de apoyo de amigas y antiguos colegas del hospital, pero también mensajes hostiles de personas del círculo social de Carlos, acusándome de ser una madre despechada, dispuesta a destruir a su propio hijo por dinero. Lo más doloroso fue la carta que recibí de Carlos 2 días después, escrita a mano desde el centro de detención preventiva donde esperaba la decisión sobre su prisión provisional. Mamá, nunca pensé que llegaríamos a esto, que la mujer que me dio la vida estaría ahora dispuesta a quitarme mi libertad. Sé que cometí errores, graves errores, pero sigo siendo tu hijo, el niño que acunaste, al que enseñaste a caminar, al que sacrificaste tu vida entera. ¿De verdad quieres verme en la cárcel? ¿Sabes lo que les ocurre allí a personas como yo? No sobreviviré, mamá, y mi destrucción estará en tus manos. Aún estamos a tiempo. Puedes retirar los cargos, decir que todo fue un malentendido. Podemos arreglarlo. Devolveré cada céntimo, lo prometo. Buscaré ayuda para mi adicción. Seré el hijo que siempre quisiste que fuera. Por favor, mamá, te lo suplico. No me hagas esto. No nos hagas esto. Con amor a pesar de todo, Carlos. Lloré mientras leía sus palabras, reconociendo las tácticas manipuladoras que había perfeccionado durante años. La culpa, el chantaje emocional, las promesas vacías, pero también sintiendo el tirón inevitable del amor maternal que nunca desaparecería completamente. Elena me encontró sentada en el jardín con la carta arrugada entre los dedos. Lo conozco desde que nació, dijo sin que yo tuviera que explicar nada. Sé lo difícil que es esto para ti. Soy un monstruo, Elena. ¿Qué clase de madre envía a su único hijo a la cárcel? Ella se sentó a mi lado tomando mis manos entre las suyas. Eres una madre que enseña a su hijo la lección más importante de todas, que nuestras acciones tienen consecuencias. Carlos no está en esta situación por ti, sino por sus propias decisiones. Decisiones que tomó conscientemente una y otra vez, a pesar del daño que causaban. Pero la cárcel es donde van las personas que cometen delitos graves, Dolores. Sean quienes sean. Si un extraño hubiera intentado quitarte tu casa mediante documentos falsos, ¿dudarías en denunciarlo? ¿Por qué debería ser diferente porque es tu hijo? No tenía respuesta para eso. Además, continuó Elena, no estamos hablando solo de ti. Piensa en Pilar, en Concepción, en esa pobre mujer de 82 años que descubrimos ayer, a quien Carlos convenció de firmar un poder mientras estaba hospitalizada. Son personas reales vulnerables que confían en que harás lo correcto. Su argumento era irrefutable. Yo no estaba destruyendo a Carlos. Él se había destruido a sí mismo y en el proceso había dañado a personas inocentes. Tienes razón, admití finalmente. Pero eso no lo hace más fácil. Las decisiones correctas rara vez son fáciles, Dolores. Por eso requieren verdadera fortaleza. Esa noche, con la determinación renovada, me senté a escribir mi propia carta. No para Carlos, sino para todas las mujeres que habían sido víctimas del esquema, las que conocíamos y las que aún estábamos por descubrir. Les ofrecía mi apoyo, mi experiencia reciente y la promesa de que no estarían solas en el proceso legal que se avecinaba. Patricia me ayudó a contactarlas a todas. Para mi sorpresa, 11 mujeres respondieron. 11 historias casi idénticas de confianza traicionada, de firmas obtenidas con engaños, de propiedades vendidas o a punto de serlo sin su conocimiento real. Acordamos reunirnos en mi casa la semana siguiente. Mientras tanto, los acontecimientos se precipitaban. El juez decretó prisión provisional sin fianza para Carlos, considerando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Fernando Mendoza, sin embargo, consiguió quedar en libertad bajo una fianza de 1 millón de euros. Es el sistema de 2 velocidades, explicó Miguel con amargura. La justicia rápida para unos, la lenta para otros con más recursos. El día de la reunión, mi sala se llenó de mujeres entre 65 y 85 años. Mujeres con historias de vida fascinantes, una ex jueza, una profesora universitaria jubilada, una antigua empresaria, una viuda de diplomático. Todas con algo en común: habían confiado en Carlos y habían estado a punto de perderlo todo. Nunca imaginé que ese joven tan educado pudiera estar engañándome, comentó María Luisa, una elegante mujer de 78 años, viuda de un conocido arquitecto. Venía a visitarme cada semana, me traía bombones, me preguntaba por mi salud, incluso me acompañaba al médico. A mí me dijo que los documentos eran para protegerme de unos familiares lejanos que querían reclamar mi apartamento, añadió Teresa, una profesora jubilada de 72 años.
Le creí porque conocía casos similares. Elena y un joven abogado de su bufete explicaron el proceso legal que nos esperaba. Sería largo y posiblemente doloroso, con declaraciones, pruebas periciales y juicios que podrían extenderse durante meses o incluso años. Pero vale la pena, aseguré a todas. No solo para recuperar lo nuestro, sino para asegurarnos de que Carlos, Fernando y cualquiera que haya participado en este esquema no puedan volver a hacerlo. Al terminar la reunión, Teresa se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Gracias, Dolores, por ser tan valiente. No sé si yo habría tenido la fuerza para denunciar a mi propio hijo. La abracé sintiéndome por primera vez en días en paz con mi decisión. La edad nos da sabiduría, Teresa, y parte de esa sabiduría es entender que el amor verdadero a veces significa establecer límites firmes. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Mi declaración oficial ante el juez duró más de 5 horas. Fue exhaustivo, detallado y emocionalmente agotador. Tuve que revivir cada momento de engaño, cada señal que ignoré, cada documento que firmé confiando ciegamente. Lo más difícil fue describir el momento en que comprendí que mi propio hijo, el niño al que había dedicado mi vida, había estado robándome sistemáticamente durante años. ¿En algún momento sospechó de su hijo, señora Martínez?, preguntó el abogado defensor, un hombre de aspecto severo, especializado en casos de delitos económicos. Hubo señales, admití. Comentarios sobre cómo debería gastar menos. Insistencia en revisar todas mis cuentas. Sugerencias cada vez más frecuentes de que mi casa era demasiado grande para mí sola. ¿Y por qué no cuestionó estas señales, como usted las llama? Miré directamente al juez mientras respondía. Porque es mi hijo. Porque pasé 40 años poniendo sus necesidades por delante de las mías. Porque me había acostumbrado a sacrificarme por él. Y porque nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la persona a la que más he amado en mi vida podría traicionarme de esta manera. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso el abogado defensor pareció momentáneamente sin palabras. Carlos estaba presente, sentado junto a su abogado, con el rostro demacrado tras semanas en prisión preventiva. No me atreví a mirarlo directamente hasta ese momento. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca antes había visto en él: vergüenza genuina. Aparté la mirada rápidamente, temiendo que mi resolución flaqueara si me permitía recordar al niño que había sido en lugar del hombre en que se había convertido. El testimonio de Lucía 2 días después fue devastador para la defensa de Carlos. Describió con detalle el esquema completo, desde la falsificación de documentos hasta los planes para vender las propiedades. Confirmó que Carlos sufría una grave adicción al juego que lo había llevado a endeudarse por millones, y que Fernando Mendoza había sido el arquitecto intelectual de todo el plan. Fernando vio en Carlos el instrumento perfecto, explicó. Un abogado respetado con acceso a personas mayores vulnerables a través de su madre y las amigas de ésta. Alguien desesperado por dinero debido a sus deudas de juego y con los conocimientos legales para crear documentos aparentemente legítimos. Cuando le preguntaron por qué había decidido testificar contra su marido y su padre, Lucía mostró las fotografías de sus moretones. Porque entendí que había tocado fondo, que el dinero y el estatus social no valen nada si pierdes tu humanidad en el proceso. El juicio avanzaba favorablemente para nuestra causa, pero Fernando Mendoza no se rendía fácilmente. Sus abogados presentaron recursos tras recursos intentando invalidar evidencias y testimonios. Mientras tanto, su maquinaria de relaciones públicas trabajaba para crear una narrativa alternativa a la de un hijo desesperado que cometió errores intentando ayudar a su madre, y la de un suegro bien intencionado que solo quería apoyar a la familia. Algunos medios comenzaron a cuestionarme. ¿Era realmente una víctima o una madre controladora incapaz de aceptar que su hijo adulto tomara decisiones financieras? ¿No era excesivo enviar a mi propio hijo a la cárcel por un malentendido familiar? La presión mediática se intensificó cuando un popular programa de televisión presentó una entrevista exclusiva con la exnovia de Carlos del instituto, quien afirmó que yo siempre había sido posesiva y manipuladora con mi hijo. Dolores nunca permitió que Carlos tuviera su propia vida, declaró la mujer a quien apenas recordaba. Siempre tenía que aprobar sus decisiones, sus amistades, incluso su ropa. No me sorprende que eventualmente se rebelara. Patricia estaba furiosa. Es una campaña orquestada para desacreditarte. Fernando Mendoza está moviendo hilos y usando sus contactos en los medios.
Quizás deberíamos responder, sugerí afectada por las falsedades que se publicaban sobre mí. No, respondió Elena firmemente. Es exactamente lo que quieren. Convertir esto en un espectáculo mediático de he dicho ha dicho, para distraer del verdadero asunto el fraude sistemático contra personas vulnerables. Miguel asintió. La justicia no se gana en los platós de televisión, sino en los tribunales. Y allí vamos ganando. Tenían razón, pero eso no hacía menos doloroso ver cómo mi reputación era atacada públicamente. Durante toda mi vida había sido una mujer discreta, trabajadora, dedicada a mi profesión y a mi familia. Ahora de repente era retratada como una manipuladora vengativa dispuesta a destruir a su propio hijo. Lo que me mantenía firme eran las otras víctimas. Nos habíamos convertido en un grupo unido apoyándonos mutuamente a través del proceso. Cuando una flaqueaba, las demás la sostenían. Cuando los ataques mediáticos se intensificaban, nos reuníamos para recordarnos por qué estábamos luchando. No es solo por nosotras, repetía Teresa en nuestras reuniones. Es por todas las mujeres mayores que podrían convertirse en víctimas si no detenemos esto ahora. El momento crucial del juicio llegó cuando el detective contratado por Elena presentó su informe completo. Había rastreado todas las transferencias bancarias de Carlos y Fernando, descubriendo una red de sociedades pantalla creadas específicamente para ocultar el dinero proveniente de las propiedades vendidas fraudulentamente. En total, concluyó el detective, el esquema ha desviado aproximadamente 15 millones de euros en los últimos 3 años, afectando a 23 víctimas identificadas hasta ahora, todas mujeres mayores de 65 años. 23. El número me dejó sin aliento. Eran muchas más de las que habíamos descubierto inicialmente. El juez, visiblemente impactado por la magnitud del fraude, ordenó una investigación ampliada que incluyera a todos los clientes del bufete de Carlos en los últimos 5 años. Ese día, al salir del juzgado, un periodista me abordó. Doña Dolores, ¿qué siente al saber que su hijo podría pasar los próximos 15 años en prisión? Lo miré directamente a los ojos antes de responder. Siento un profundo dolor como madre, pero también siento la certeza de estar haciendo lo correcto. Este caso no trata sobre mi hijo y yo. Trata sobre un sistema que permite que personas vulnerables sean explotadas por aquellos en quienes confían. Si mi dolor personal sirve para cambiar ese sistema, entonces vale la pena. Mi respuesta pareció sorprenderlo. Esperaba lágrimas, drama o quizás una retractación. En lugar de eso, encontró determinación. Algunas personas la han criticado por llevar a su propio hijo ante la justicia. ¿Qué les diría? Les diría que el amor verdadero no consiste en encubrir errores, sino en asumir responsabilidades. Les diría que ningún vínculo, ni siquiera el de madre e hijo, justifica el abuso. Y les diría que cuando lleguen a mi edad, entenderán que nuestra dignidad no es negociable sin importar quién la amenace. El periodista asintió lentamente. Gracias por su sinceridad, doña Dolores. Esa entrevista marcó un punto de inflexión en la cobertura mediática del caso. Las narrativas simplistas comenzaron a dar paso a análisis más profundos sobre el abuso financiero a personas mayores, especialmente mujeres. Varios programas invitaron a especialistas a hablar sobre cómo identificar señales de alarma y qué medidas preventivas tomar. Patricia organizó una rueda de prensa donde varias de nosotras compartimos nuestras experiencias. El impacto fue inmediato y poderoso. Decenas de mujeres comenzaron a contactarnos, algunas reconociendo patrones similares en su propia situación, otras buscando consejo para protegerse. Esto es más grande que nosotras, comentó Concepción una tarde mientras revisábamos los mensajes recibidos. Es como si hubiéramos destapado una epidemia silenciosa. Y así era. Una epidemia de vulnerabilidad explotada, de confianza traicionada, de vidas enteras reducidas a activos que liquidar. Una epidemia que crecía en las sombras del respeto filial y la gestión familiar. El juicio contra Carlos y Fernando duró 6 meses. 6 meses de testimonios desgarradores, evidencias abrumadoras y maniobras legales desesperadas por parte de la defensa. 6 meses en los que aprendí más sobre ley, finanzas y psicología de lo que había aprendido en toda mi vida anterior. Finalmente llegó el día de la sentencia. La sala estaba llena de periodistas, víctimas y sus familiares, abogados curiosos. Carlos y Fernando, sentados juntos en el banquillo, parecían 2 hombres completamente diferentes a los poderosos empresarios que alguna vez fueron.
Carlos había perdido peso y las ojeras profundas revelaban noches sin dormir. Fernando, siempre tan imponente, ahora parecía encogido, como si el peso de sus acciones lo hubiera comprimido físicamente. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, leyó la sentencia. Este tribunal declara a Carlos Martínez culpable de los delitos de falsificación de documentos, estafa agravada, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal, y lo condena a 10 años de prisión y al pago de indemnizaciones por valor de 4 millones de euros. Hizo una pausa antes de continuar. Asimismo, declara a Fernando Mendoza culpable de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, organización criminal y obstrucción a la justicia, y lo condena a 15 años de prisión y al pago de indemnizaciones por valor de 11 millones de euros. Un murmullo recorrió la sala. La sentencia era más dura de lo esperado, especialmente para Fernando Mendoza, cuyo equipo legal había prometido repetidamente que jamás pisaría una celda. Este tribunal, continuó el juez, quiere señalar la especial gravedad de delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. La confianza depositada en familiares y asesores legales debe ser sagrada y su abuso merece el máximo reproche social y penal. Mientras los guardias se llevaban a Carlos, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Vi remordimiento en sus ojos, o quizás solo la resignación de quien finalmente enfrenta las consecuencias de sus acciones. No pude descifrar si algún día existiría la posibilidad de reconciliación entre nosotros. Esa sería una decisión para otro momento, cuando las heridas no estuvieran tan abiertas, cuando la justicia hubiera seguido su curso completo. Al salir del juzgado, decenas de mujeres mayores nos esperaban con pancartas. Gracias por vuestra valentía, y la edad no es debilidad, y mi dinero, mi decisión. Mujeres que habían seguido nuestro caso, que se habían inspirado en nuestra lucha, que ahora formaban parte de un movimiento creciente. Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos. Lo lograste, Dolores. Has cambiado las cosas. Lo logramos todas, corregí mirando a mis compañeras de batalla legal. Y esto es solo el principio. Esa noche, de vuelta en mi casa que nadie podría quitarme, ya me senté en el jardín con una copa de vino. El cielo estrellado de Madrid parecía más brillante que nunca, o quizás eran mis ojos los que veían con nueva claridad. Pensé en todo lo que había perdido: la confianza ciega, la inocencia, la relación con mi único hijo tal como la conocía. Pero también en lo que había ganado: fortaleza, autodeterminación, un propósito renovado y una comunidad de mujeres extraordinarias y unidas por una experiencia compartida. El teléfono sonó. Era Elena. Acabo de recibir una llamada del Ministerio de Derechos Sociales, anunció con voz emocionada. Quieren reunirse con nosotras para discutir posibles cambios legislativos inspirados en nuestro caso, protecciones adicionales para personas mayores, verificaciones obligatorias en transferencias de grandes propiedades, programas educativos. Es maravilloso, respondí genuinamente conmovida. Y eso no es todo. 3 editoriales han contactado conmigo hoy. Quieren que escribas un libro sobre tu experiencia, un testimonio que pueda ayudar a otras mujeres a protegerse. Me quedé en silencio procesando la idea. Yo escribiendo un libro a mis 68 años, comenzando una nueva carrera como autora y activista. Dolores, ¿sigues ahí? Sí, solo estaba pensando en lo extraña que es la vida. Hace un año me preparaba para una jubilación tranquila, convencida de que mi tiempo de hacer cosas significativas había pasado. Y ahora estás cambiando la vida de mujeres en toda España. Ahora entiendo que la edad no es el final del camino. Es simplemente un nuevo comienzo con la sabiduría añadida de los años vividos. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado en un brindis silencioso, por las segundas oportunidades, por las mujeres que se niegan a ser invisibles, por todas nosotras que a los 60, 70 u 80 años descubrimos que nuestra voz más poderosa es precisamente la que viene con la experiencia, porque a veces la verdadera libertad comienza cuando decidimos que nuestra dignidad no tiene precio, sin importar quién intente ponerle uno. Voy a escribir la parte 3 con 8.000 palabras continuando la historia. Un año después de la sentencia, mi vida había cambiado por completo. El libro que había escrito, La dignidad no se jubila, se había convertido en un inesperado éxito editorial. Mis días transcurrían entre conferencias, entrevistas y reuniones con grupos de mujeres mayores que buscaban asesoramiento para proteger su patrimonio y su autonomía.
La asociación que fundamos junto con Patricia Teresa Concepción y otras víctimas Años Dorados Derechos Blindados ya contaba con delegaciones en 7 ciudades españolas. Ofrecíamos desde asesoramiento legal gratuito hasta talleres de educación financiera especialmente diseñados para mujeres mayores. Nunca imaginé que a mis 69 años estaría más ocupada que cuando trabajaba como enfermera. Comenté una tarde a Elena mientras repasábamos la agenda de la semana. La diferencia, sonrió ella, es que ahora trabajas por elección, no por necesidad. Y eso se nota en tu energía. Era cierto. Me sentía revitalizada con un propósito claro que me impulsaba cada mañana. El cansancio físico al final del día era compensado por la satisfacción de saber que estaba marcando una diferencia en la vida de otras mujeres. Sin embargo, bajo esta nueva vida vibrante, persistía un dolor sordo que nunca desaparecía completamente. Carlos no había tenido contacto directo con mi hijo desde el día de la sentencia. Por recomendación de mi psicóloga, la doctora Martín, había decidido darme tiempo antes de considerar cualquier tipo de acercamiento. El perdón no puede forzarse, me había dicho, y debe ser para ti, no para él. Sabía por Elena, que mantenía contacto con su abogado, que Carlos se había adaptado razonablemente bien a la vida en prisión. Estaba en un módulo de baja peligrosidad, daba clases de inglés a otros internos y asistía regularmente a terapia para su adicción al juego. Una mañana de abril, mientras desayunaba en la terraza de mi casa, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Doña Dolores Martínez?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Sí, soy yo. Me llamo Javier Soto, soy el psicólogo del Centro Penitenciario Madrid IV». Hizo una pausa. «Llamo en relación a su hijo, Carlos Martínez». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Le ha ocurrido algo?» No se preocupe. Carlos está bien físicamente. Llevo trabajando con él en terapia individual desde hace 8 meses, además de las sesiones grupales para su adicción». «Entiendo», respondí sin saber qué más decir. «Doña Dolores, Carlos ha expresado repetidamente su deseo de establecer contacto con usted. Como parte de su proceso terapéutico, hemos estado trabajando en la responsabilización por sus actos y en la comprensión del daño causado». Respiré hondo. «¿Y usted cree que es sincero?». Hubo un momento de silencio al otro lado. «No puedo garantizarlo, por supuesto. Mi experiencia profesional me dice que su arrepentimiento parece genuino, pero también comprendo perfectamente sus reservas dado el historial de manipulación». «¿Qué sugiere entonces?». «Carlos ha escrito varias cartas para usted durante estos meses. Son parte de su terapia, un ejercicio de responsabilización y expresión emocional honesta. Hasta ahora no ha pedido que se las enviemos, consciente de que podría no estar preparada para recibirlas. Y ahora sí quiere enviarlas. Ahora pregunta si estaría dispuesta a leerlas, sin ninguna expectativa de respuesta, solo como primer paso. Por supuesto, podría hacerlo con mediación profesional si lo prefiere». Me quedé en silencio contemplando las bugambillas que había plantado recientemente en la terraza. Habían florecido espléndidamente, sus vibrantes colores contrastando con el azul del cielo madrileño. Nueva vida surgiendo de ramas que parecían secas apenas unos meses atrás. «¿Puedo pensarlo?», pregunté finalmente. «Por supuesto, doña Dolores. Tómese el tiempo que necesite. Mi número quedará registrado en su teléfono para cuando decida». Después de colgar, llamé inmediatamente a la doctora Martín. Su consejo fue, como siempre, equilibrado y sensato. «No hay decisiones correctas o incorrectas aquí, Dolores. Solo las que te permitan sanar. Pregúntate, ¿leer estas cartas contribuirá a tu paz interior o reabrirá heridas que apenas están cicatrizando?» Pasé días reflexionando sobre esa pregunta. Por las mañanas me inclinaba hacia la apertura pensando en el niño que había sido Carlos, recordando momentos de genuina conexión. Por las noches revivía la traición, el dolor, las mentiras elaboradas para despojarme de todo. Finalmente tomé mi decisión. Llamé al psicólogo del centro penitenciario. «Estoy dispuesta a leer una carta», dije. «Solo una por ahora, y preferiría que fuera en presencia de mi psicóloga». «Me parece una decisión muy sabia», respondió él. «¿Qué le parece si la envío directamente a la consulta de su psicóloga?». Acordamos los detalles. Una semana después me senté en el confortable despacho de la doctora Martín con una taza de té y un sobre cerrado sobre la mesita. «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?», preguntó ella, observando mi nerviosismo. «Necesito hacerlo. De una forma u otra es parte de mi proceso».
Abrí el sobre con manos ligeramente temblorosas y desplegué varias páginas escritas a mano. Reconocí inmediatamente la letra pulcra de Carlos, tan metódica como él mismo solía ser. Querida mamá, llevo meses intentando escribir esta carta. He comenzado y descartado decenas de versiones, ninguna parecía adecuada. ¿Cómo expresar con palabras el arrepentimiento por acciones que han causado tanto dolor? ¿Cómo pedir perdón cuando sé que no lo merezco? Mi terapeuta me ha aconsejado que sea completamente honesto, sin estrategias, sin cálculos. Solo la verdad, por dolorosa que sea. Así que aquí va mi verdad. Te traicioné de la peor manera posible. Abusé de tu confianza, de tu amor incondicional, de tu generosidad. Convertí los sacrificios de toda tu vida en activos a liquidar para satisfacer mi adicción y mi vanidad. No hay justificación posible para lo que hice. Durante los primeros meses aquí me aferré a excusas, la presión de Fernando, mi adicción al juego, el estilo de vida que esperaba mantener. Pero gradualmente entendí que ninguna de esas circunstancias me obligó a hacer lo que hice. En cada paso del camino tuve opciones, y en cada encrucijada elegí el camino equivocado. El trabajo terapéutico me ha ayudado a comprender que mi comportamiento no comenzó con la falsificación de documentos. Comenzó mucho antes con pequeñas mentiras, con la creencia de que merecía más que los demás, con la falta de gratitud hacia tus sacrificios. La prisión ha sido mi universidad del alma. He perdido todo lo que creía importante: estatus, dinero, conexiones sociales. Pero en el proceso he ganado algo invaluable: claridad. Ahora puedo verme tal como soy, con todas mis fallas y debilidades. Y también puedo verte a ti como realmente eres, no como una fuente de recursos a explotar, sino como la mujer extraordinaria que siempre has sido. No te escribo pidiendo perdón. Sería prematuro e injusto. No te escribo esperando respuesta. Entendería perfectamente si decides no tener ningún contacto conmigo nunca más. Te escribo simplemente para decirte 3 cosas. Primera, que asumo completa responsabilidad por mis acciones y acepto las consecuencias. Segunda, que lamento profundamente el dolor que te causé y causé a otras mujeres que confiaron en mí. Y tercera, que estoy comprometido con mi proceso de cambio, no para reducir mi condena o ganar simpatías, sino porque finalmente entiendo el daño que he causado y no quiero volver a ser esa persona. Si algún día, cuando el tiempo haya curado algo de este dolor, estuvieras dispuesta a un contacto limitado, sería más de lo que merezco. Pero si decides que es mejor para tu bienestar mantener la distancia, respetaré esa decisión con el mismo amor con el que tú siempre respetaste mis elecciones, incluso las equivocadas. Siempre seré tu hijo, aunque haya perdido el derecho de llamarte madre. Carlos. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. La doctora Martín me ofreció pañuelos en silencio, dándome espacio para procesar mis emociones. ¿Qué sientes, Dolores?, preguntó finalmente. Confusión, respondí sinceramente. Parte de mí quiere creer en cada palabra. Otra parte recuerda cuán convincente podía ser Carlos cuando quería conseguir algo. Es una reacción perfectamente comprensible. La confianza, una vez rota, no se reconstruye con una sola carta. Cree que debería responderle: la pregunta es, ¿quieres hacerlo no por él, sino por ti? Reflexioné durante un momento. Creo que necesito tiempo para saber si esta carta es el principio de algo real o solo palabras vacías. Entonces date ese tiempo, Dolores. No hay prisa. Guardé la carta y me concentré en mi trabajo con la asociación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividades: una conferencia en Barcelona, reuniones con legisladores en Madrid, la inauguración de una nueva delegación en Sevilla. Mi agenda apenas me dejaba tiempo para pensar en Carlos. O eso me decía a mí misma. La verdad es que pensaba en él constantemente. Recordaba al niño que dibujaba corazones en servilletas para animarme cuando llegaba cansada del hospital. Al adolescente que, a pesar de su rebeldía, siempre encontraba tiempo para ayudar a doña Carmen, nuestra vecina anciana, con sus bolsas de la compra. Al joven universitario cuyos ojos brillaban cuando hablaba de usar sus conocimientos legales para hacer justicia. ¿Dónde se había perdido ese Carlos? ¿Podía realmente recuperarse? ¿O la codicia y la ambición lo habían transformado irreversiblemente? Un mes después de recibir la primera carta, llamé al psicólogo del centro penitenciario. Estoy dispuesta a recibir otra carta, le dije, y si me lo permite quisiera enviar una breve respuesta a la anterior. Por supuesto, doña Dolores.
Cualquier comunicación constructiva es positiva para el proceso terapéutico. La segunda carta de Carlos era diferente, menos emotiva, más concreta. Me hablaba de su rutina diaria en prisión, de los libros que estaba leyendo, de su trabajo enseñando inglés a otros internos. Me contaba sobre su terapia, los patrones que estaba identificando en su comportamiento pasado, su lucha diaria contra la adicción al juego. A veces pienso en Fernando, escribía. Está en otro módulo, no tenemos contacto, pero me pregunto si también estará haciendo este trabajo interno o si sigue culpando a todos menos a sí mismo. Yo estuve en ese lugar durante meses culpándote a ti por sobreprotegerme a Lucía, por presionarme con lujos a la sociedad, por valorar solo las apariencias. Cualquier cosa para evitar mirarme al espejo y ver la verdad. Mi respuesta fue breve pero honesta. Carlos, he leído tus cartas. Quiero creer que el cambio que describes es real. El tiempo lo demostrará. No puedo ofrecerte perdón todavía, pero sí te ofrezco la posibilidad de esta comunicación limitada. Es un pequeño paso para ambos. Me alegra saber que estás aprovechando este tiempo para la introspección. Los libros que mencionas son buenas elecciones. Quizás también te interese El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Me ha ayudado mucho en momentos difíciles. Tu madre Dolores. Así comenzó un intercambio de cartas mensual. Nunca largas misivas emocionales, sino comunicaciones cautelosas, medidas que gradualmente fueron construyendo un nuevo tipo de relación entre nosotros. Carlos nunca pedía nada. No solicitaba dinero para la cantina, no mencionaba necesidades materiales, no sugería visitas. Solo compartía sus reflexiones, preguntaba por mi salud y ocasionalmente comentaba noticias sobre mi trabajo que veía en la televisión de la sala común. Vi tu entrevista en el programa de Ana Rosa, escribió en una carta. Estabas magnífica, mamá. La forma en que explicaste las señales de alerta del abuso financiero. Ojalá todas las mujeres de tu edad tuvieran esa información. Ojalá yo hubiera sido el tipo de hijo que te ayudara a difundirla en lugar del ejemplo de lo que hay que evitar. Después de 6 meses de correspondencia regular, el psicólogo me llamó nuevamente. Carlos ha sido seleccionado para un programa especial, me explicó. Es un proyecto piloto donde internos que han mostrado genuino arrepentimiento y cambio positivo participan en charlas educativas para profesionales que trabajan con personas mayores. Hablan sobre los mecanismos psicológicos detrás del abuso financiero desde la perspectiva de quien lo cometió. Y Carlos quiere participar. Está muy interesado, pero una de las condiciones es contar con el apoyo de alguna de sus víctimas. En su caso, ha pedido específicamente que te consultemos a ti primero. Si te opones, no participará. La propuesta me dejó pensativa. Por un lado, la idea de que Carlos utilizara nuestra historia incluso con fines educativos me generaba cierta incomodidad. Por otro, si realmente estaba comprometido con la reparación, este podría ser un camino válido. ¿Puedo hablar con los responsables del programa antes de decidir? Por supuesto. 2 días después me reuní con la directora del proyecto, una criminóloga especializada en justicia restaurativa. Me explicó detalladamente los objetivos, el formato de las charlas, el proceso de selección de los internos participantes y las medidas para evitar la revictimización. No buscamos dar protagonismo a los perpetradores, aclaró, sino utilizar su experiencia como herramienta educativa para profesionales que necesitan entender estos mecanismos. Cada participante ha pasado por una evaluación psicológica exhaustiva para asegurar que su arrepentimiento es genuino y que comprende la gravedad de sus acciones. ¿Y cree usted que mi hijo cumple esos requisitos? Ella consultó unas notas antes de responder. Carlos ha mostrado un progreso excepcional. Su psicólogo lo describe como un caso poco común de transformación auténtica. Por supuesto, esto no minimiza el daño causado, ni garantiza que no pueda haber recaídas en el futuro. Entiendo, respondí pensativa. Doña Dolores, usted más que nadie ha contribuido a visibilizar el abuso financiero contra mujeres mayores. Este programa podría ser otra herramienta en esa lucha, pero su bienestar emocional es prioritario. Si considera que la participación de Carlos sería perjudicial para usted, lo respetaremos absolutamente. Después de consultarlo con la doctora Martín y meditarlo durante varios días, finalmente tomé mi decisión. Daré mi aprobación, pero con 2 condiciones, le dije a la criminóloga por teléfono. Primera, quiero revisar el contenido de su presentación antes de que la imparta. Y segunda, quiero asistir a una de las sesiones sin que Carlos lo sepa previamente.
Ambas condiciones son completamente razonables, accedió ella, y aprecio enormemente su disposición. No muchas personas en su situación serían capaces de ver el potencial beneficio social más allá del daño personal sufrido. Cuando recibí el borrador de la presentación de Carlos, me sorprendió su profundidad y honestidad. No había excusas, no había autocompasión. Describía meticulosamente cómo había identificado a sus víctimas, qué técnicas de manipulación había empleado, qué señales debían alertar a los profesionales. Incluía un análisis despiadado de sus propias motivaciones y de los fallos del sistema que había aprovechado. Teresa me acompañó el día de la charla. Se realizaba en un salón de actos dentro del centro penitenciario, ante una audiencia de trabajadores sociales, asesores financieros, notarios y personal de residencias de mayores. Nos sentamos en la última fila. Carlos, vestido con el uniforme beige de los internos, no podía vernos desde el escenario donde esperaba junto a la moderadora del evento. «Buenos días a todos», comenzó la criminóloga. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Martínez, quien nos hablará desde su experiencia sobre los mecanismos psicológicos del abuso financiero a personas mayores. Carlos se acercó al micrófono. Parecía más delgado, con algunas canas prematuras en las sienes, pero su postura seguía siendo la de un abogado acostumbrado a hablar en público. «Mi nombre es Carlos Martínez», comenzó con voz firme. «Estoy cumpliendo una condena de 10 años por estafar a 14 mujeres mayores, incluyendo a mi propia madre». Un silencio absoluto se instaló en la sala. No estoy aquí para buscar simpatías ni para justificarme. Estoy aquí porque creo que entender cómo piensa un depredador como yo puede ayudarles a proteger mejor a las personas a su cargo. Durante la hora siguiente, Carlos expuso con precisión clínica los mecanismos que había utilizado: la identificación de vulnerabilidades emocionales, el aislamiento progresivo de las víctimas, la creación de dependencia, la manipulación para obtener firmas, las estrategias para evitar sospechas. El perfil que buscábamos era específico, explicó. Mujeres mayores de 65 años con propiedades valiosas, preferiblemente viudas o solteras con pocos familiares cercanos que pudieran supervisar sus asuntos. Mujeres inteligentes y autónomas pero con poca experiencia en gestión financiera. Y sobre todo mujeres para quienes la confianza y las relaciones personales eran fundamentales. Un trabajador social levantó la mano. No sentía remordimientos mientras hacía esto. Los suprimía, respondió Carlos con franqueza. Creaba narrativas que justificaban mis acciones. Estas mujeres son demasiado mayores para necesitar tanto dinero. Estoy protegiéndolas de malas decisiones. Eventualmente heredaría esto de todos modos. La capacidad humana para el autoengaño es prácticamente infinita. Otra profesional preguntó, ¿qué podríamos haber hecho para detectar sus intenciones? Preguntas sistemáticas a las mujeres a solas sin presencia del asesor o familiar. Verificación independiente de la comprensión de documentos. Períodos de reflexión obligatorios antes de firmar poderes o transferencias importantes. Y sobre todo, educación financiera específica para mujeres mayores. Mientras escuchaba sentí una compleja mezcla de emociones. Dolor al revivir lo ocurrido, asombro ante la precisión analítica con que Carlos diseccionaba sus propios actos y un atisbo de algo que no me atrevía a nombrar todavía. Orgullo no por lo que había hecho, sino por la honestidad brutal con que ahora lo enfrentaba. Al final de la sesión, la criminóloga planteó la pregunta más difícil. ¿Qué te llevó a incluir a tu propia madre entre tus víctimas? Carlos se tensó visiblemente. Era evidente que a pesar de su aparente control, esta pregunta tocaba una herida abierta. «Esa es la pregunta que me atormenta cada noche», respondió con voz ligeramente quebrada. La respuesta fácil sería culpar a la adicción a las deudas, a la presión. Pero la verdad más dolorosa es que en algún momento dejé de ver a mi madre como una persona. Se convirtió en un recurso, en un medio para mis fines. Hizo una pausa para recuperar la compostura. Mi madre dedicó su vida a darme oportunidades. Trabajó turnos dobles para pagarme estudios que ella nunca tuvo. Y yo la reduje a un conjunto de bienes a liquidar. Es el acto más despreciable de mi vida, y uno por el que no espero perdón, sino solo la oportunidad de convertir esa vergüenza en algo que pueda prevenir que otros cometan errores similares. Cuando la sesión terminó, Teresa apretó mi mano. «¿Estás bien?», asentí sin confiar plenamente en mi voz. «Necesito unos minutos».
Mientras los profesionales se acercaban a Carlos para preguntas adicionales, yo me quedé en mi asiento observando desde la distancia. Había sinceridad en su presentación, eso era innegable. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría algún día compensar el daño causado? La criminóloga se acercó discretamente. ¿Qué le ha parecido, doña Dolores? Impresionante, admití. No esperaba tanta crudeza. Carlos ha trabajado durante meses en esta presentación. La ha revisado decenas de veces insistiendo en que debía ser completamente honesta sin autoprotección. Él sabe que estoy aquí, no como acordamos. ¿Quiere que se lo comunique ahora? Contemplé a Carlos rodeado de profesionales que tomaban notas de sus respuestas. Se veía agotado emocionalmente, pero también enfocado presente de una manera que no recordaba haber visto en él desde hacía años. Sí, decidí. Creo que estoy lista para verlo. La criminóloga se acercó a Carlos y le susurró algo al oído. Vi cómo su cuerpo se tensaba y luego giraba lentamente buscando en la sala hasta que nuestras miradas se encontraron. La sorpresa, la vergüenza y finalmente una especie de resignación cruzaron su rostro. Después de excusarse con los profesionales, caminó lentamente hacia mí como quien se acerca al estrado para recibir sentencia. «Mamá», dijo simplemente cuando llegó a mi altura. «Carlos». Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. «No sabía que vendrías», murmuró finalmente. «Esa era la idea. Quería escucharte sin que supieras que estaba aquí, para ver si eras el mismo con o sin mi presencia». Asintió comprendiendo. «Y has sido completamente honesto, más de lo que esperaba. Es lo mínimo que puedo hacer. Ya no me quedan energías para pretensiones o manipulaciones. Solo la verdad». Nos miramos en silencio. Era extraño verlo así sin el aura de confianza absoluta que siempre lo había caracterizado. Vulnerable, humano. «Tu presentación ayudará a muchas mujeres», dije finalmente. Una pequeña sonrisa, la primera, apareció fugazmente en sus labios. «Eso espero. Es importante para mí contribuir de alguna manera». «Lo sé». Otro silencio. Teresa, siempre perceptiva, se había alejado discretamente para darnos espacio. «Te ves bien, mamá», dijo Carlos. «Te sigo en las noticias. El trabajo que estás haciendo es extraordinario». «Gracias». Quería decir más, pero las palabras se me atascaban. Era como si existieran dos Carlos simultáneamente en mi mente, el hijo que había amado incondicionalmente durante décadas y el hombre que había intentado destruirme. Reconciliar ambas imágenes parecía imposible. «¿Sigues en la misma casa?», preguntó intentando mantener la conversación. «Sí, he hecho algunas renovaciones. El jardín está precioso esta primavera. Me alegro». Hizo una pausa. «Solía encantarme ese jardín. Las tardes de domingo leyendo bajo el cerezo». El recuerdo compartido creó un puente momentáneo entre nosotros. Por un instante volvimos a ser simplemente madre e hijo, no víctima y victimario. Un guardia se acercó. «Martínez, es hora de regresar al módulo». Carlos asintió. «Un momento, por favor». Se volvió hacia mí con expresión grave. «Mamá, no sé si volveremos a vernos. Entendería perfectamente si decides que esta ha sido suficiente interacción. Solo quiero que sepas que...». Su voz se quebró. «Que me has enseñado más con tu respuesta a mi traición que en toda mi vida anterior. Tu dignidad, tu fuerza, son la lección más importante que jamás recibiré». No pude contener las lágrimas. «Adiós, Carlos». «Adiós, mamá». Mientras lo veía alejarse escoltado por el guardia, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No era perdón exactamente. Era algo más sutil, más complejo. Una especie de aceptación. La comprensión de que el daño causado era irrevocable, pero que no definiría el resto de nuestras vidas. Teresa regresó a mi lado. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera cerrado un círculo», respondí. «No completamente, pero lo suficiente para seguir adelante». Los meses siguientes trajeron nuevos desarrollos. El caso había generado tanto impacto mediático que el Ministerio de Derechos Sociales nos invitó a colaborar en la redacción de una nueva ley específicamente diseñada para prevenir el abuso financiero a personas mayores. La Ley Dolores la llamaban informalmente en los pasillos ministeriales. Incluía medidas como verificaciones obligatorias independientes para transacciones importantes que involucraran a personas mayores de 65 años, periodos de reflexión para poderes notariales,
programas de educación financiera en centros de mayores y líneas de atención especializadas. El día que se presentó el anteproyecto en el Congreso, Patricia y yo estábamos en la tribuna de invitados. La ministra nos mencionó específicamente en su discurso: esta ley nace de la valentía de mujeres como Dolores Martínez, quien no solo se enfrentó a su propio abusador, sino que convirtió su dolor en un movimiento nacional para proteger a otras personas vulnerables. Los aplausos resonaron en la Cámara. Mientras los recibía, pensé en el largo camino recorrido desde aquella noche en que descubrí que mi casa había sido vendida sin mi conocimiento, de sentirme víctima impotente a ser reconocida como agente de cambio social. Esa noche, al regresar a casa, encontré un sobre que alguien había deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Dentro había una breve nota y un recorte de periódico. Mamá, vi la noticia sobre la ley Dolores en la televisión del módulo. No podría estar más orgulloso. Has convertido la injusticia en protección para miles. Pensé que te gustaría saber que el programa en el que participo se está ampliando. Ahora incluye visitas a universidades y colegios profesionales. Tu influencia se extiende incluso aquí dentro, transformando a quienes como yo necesitábamos aprender las lecciones más básicas de humanidad. Con profundo respeto, Carlos. El recorte de periódico era un pequeño artículo sobre el programa de charlas en prisiones, mencionando su impacto positivo tanto en los profesionales que asistían como en los internos que participaban. Guardé la nota junto a las otras cartas de Carlos en una caja especial que mantenía en mi estudio. No eran recuerdos felices, pero formaban parte de mi historia, de mi camino. La asociación siguió creciendo. Para nuestro segundo aniversario ya habíamos atendido más de 3.000 consultas y evitado estafas estimadas en más de 20 millones de euros. Nuestro equipo de abogados voluntarios había recuperado propiedades y fondos para docenas de mujeres en situaciones similares a las nuestras. Teresa y yo fuimos invitadas a dar conferencias en otras ciudades europeas compartiendo nuestro modelo de prevención y apoyo. En Roma, una asociación similar estaba comenzando, inspirada directamente en nuestra experiencia. Es increíble pensar que todo esto comenzó con tu denuncia, comentó Elena durante la celebración de nuestro segundo año. Una mujer valiente que se negó a ser invisible. No fue solo valor, respondí honestamente. También fue rabia, indignación, necesidad de justicia. Y sobre todo la certeza de que merecía respeto sin importar mi edad. ¿Has pensado en visitar a Carlos?, preguntó casualmente. La pregunta me tomó por sorpresa. A veces, admití, pero aún no me siento preparada. Es comprensible, algunas heridas necesitan más tiempo. Seguí recibiendo cartas ocasionales de Carlos y respondiendo con la misma frecuencia. Nuestro intercambio se había vuelto más fluido, menos cauteloso, aunque siempre con los límites claros que ambos necesitábamos. Me contaba sobre sus avances en prisión, había completado un curso de mediación, estaba estudiando un máster en Derecho a Distancia y continuaba con su labor educativa en el programa de prevención. Yo le hablaba de mi trabajo con la Asociación de los Viajes, de las pequeñas victorias cotidianas. Nunca mencionábamos el futuro, el momento en que cumpliría su condena y sería liberado. Era un tema que ambos parecíamos evitar conscientemente. En el tercer aniversario de la sentencia recibí una llamada del psicólogo del centro penitenciario. Doña Dolores Carlos ha sido propuesto para el tercer grado penitenciario, me informó. Su comportamiento ha sido ejemplar, ha completado todos los programas de rehabilitación con éxito y su labor educativa ha sido reconocida por la dirección del centro. El tercer grado significaba que podría salir a trabajar durante el día regresando a dormir a un centro de inserción social. Era un paso importante hacia la libertad completa. ¿Por qué me lo comunica él?, pregunté aunque sospechaba la respuesta. La Junta de Tratamiento solicita informes del entorno familiar antes de tomar una decisión definitiva. En su caso, al ser usted una de las víctimas directas, su opinión tiene especial relevancia. ¿Y si me opongo? No sería un veto absoluto, pero ciertamente influiría en la decisión. La seguridad y el bienestar de las víctimas son prioritarios en estos procesos. Me quedé en silencio procesando la información. Estaba preparada para que Carlos recuperara parte de su libertad, para posiblemente encontrármelo en la calle, en el supermercado, en algún lugar público. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente. Por supuesto, la Junta se reunirá dentro de 3 semanas.
Si para entonces no hemos recibido su respuesta, entenderemos que no tiene objeciones formales. Esa noche apenas dormí. Por un lado, creía sinceramente en la rehabilitación y había visto el progreso de Carlos a través de sus cartas y su trabajo educativo. Por otro, la idea de encontrármelo fuera de un entorno controlado me generaba ansiedad. Llamé a Patricia, a Teresa, a la doctora Martín. Todas ofrecieron perspectivas valiosas, pero finalmente la decisión era únicamente mía. Después de mucha reflexión, llamé al psicólogo. No me opondré al tercer grado, le comuniqué, pero tengo algunas peticiones. La escucho. Primero, que Carlos continúe con su labor educativa, preferiblemente ampliándola para incluir centros de mayores y asociaciones como la nuestra. Segundo, que mantenga una distancia prudencial de mi domicilio y lugares frecuentes. Y tercero, que cualquier encuentro entre nosotros sea previamente acordado, no casual. Son condiciones muy razonables, doña Dolores. Las transmitiré a la Junta de Tratamiento. 2 semanas después recibí una carta de Carlos. Querida mamá, me han comunicado que la Junta ha aprobado mi progresión al tercer grado con las condiciones que solicitaste. Quiero agradecerte profundamente por no oponerte. Significa más para mí de lo que puedo expresar. Respetaré escrupulosamente los límites que has establecido. Tu tranquilidad y bienestar son prioritarios. He solicitado específicamente un puesto en la Fundación Adapta, que trabaja con personas en riesgo de exclusión. Me permitiría continuar con una labor social significativa mientras cumplo el resto de mi condena. Si algún día consideras posible un encuentro, estaré disponible en tus términos, pero también entenderé perfectamente si prefieres mantener nuestra comunicación limitada a estas cartas. Con infinita gratitud, Carlos. La noticia de que Carlos había obtenido el tercer grado generó algunas reacciones negativas en los medios y redes sociales. Hubo quienes consideraron que su condena era demasiado indulgente dada la gravedad de sus delitos. Otros cuestionaron si mi perdón había influido indebidamente en la decisión judicial. No he perdonado públicamente a nadie, aclaré en una breve declaración. He elegido no oponerme a un proceso legal de reinserción basado en informes profesionales positivos y en la evidencia del trabajo reparador realizado. La justicia no se trata solo de castigo, sino también de rehabilitación. Con el tiempo, las críticas se diluyeron, especialmente cuando comenzaron a publicarse reportajes sobre el impacto positivo del programa educativo en el que Carlos participaba. Un respetado periódico publicó un extenso artículo titulado «De estafador a educador, cómo los delincuentes arrepentidos están ayudando a prevenir el abuso a mayores». Mientras tanto, Fernando Mendoza seguía cumpliendo condena en régimen ordinario. A diferencia de Carlos, no había mostrado señales de arrepentimiento ni había participado en programas de rehabilitación. Sus recursos legales habían sido sistemáticamente rechazados y, según informaciones que llegaban a través de Elena, su salud se deterioraba progresivamente. La vida continuaba. Nuestra asociación inauguró su primera residencia temporal para mujeres mayores, víctimas de abuso financiero, un espacio seguro donde podían recibir asesoramiento legal, apoyo psicológico y compañía mientras se resolvían sus situaciones. La llamamos Casa Esperanza y pronto se convirtió en un modelo para iniciativas similares en otras comunidades. Teresa y yo publicamos un libro conjunto, Años de Oro, Derechos de Acero, que rápidamente se convirtió en referencia para profesionales que trabajaban con personas mayores. Combinaba nuestras experiencias personales con guías prácticas de prevención y casos de éxito en la recuperación de bienes estafados. Un año después de obtener el tercer grado, Carlos me escribió una carta diferente a todas las anteriores. Querida mamá, mi abogado me ha informado que, dada mi evolución positiva, tendré derecho a permisos de fin de semana a partir del próximo mes. Serán salidas supervisadas de 48 horas que puedo utilizar para visitar a familiares o preparar mi futura reinserción. No te escribo para pedirte alojamiento ni para forzar un encuentro. Solo quiero que lo sepas directamente por mí, no por terceros o por la prensa. He alquilado una pequeña habitación para estos permisos en un barrio alejado del tuyo, respetando nuestro acuerdo de distancia. Aprovecharé estos días para conocer mejor la fundación donde espero trabajar cuando obtenga la libertad condicional y para establecer contactos con organizaciones que luchan contra la adicción al juego. Si en algún momento durante estos permisos consideras posible un breve encuentro en el lugar que tú elijas y con las personas que desees presentes, estaría profundamente agradecido.
Pero por favor no te sientas presionada. Tu bienestar sigue siendo lo más importante. Con respeto y cariño, Carlos. La carta me dejó pensativa. Estaba preparada para ver a Carlos en un entorno normal, sin rejas ni guardias. Podría sentarme frente a él en una cafetería en un parque como cualquier madre con su hijo. Consulté nuevamente con la doctora Martín. Han pasado 4 años, Dolores, me recordó. Tanto tú como Carlos habéis evolucionado. Quizás sea el momento de comprobar si es posible algún tipo de relación cara a cara. Tengo miedo, admití. No de él físicamente, sino de lo que pueda sentir. De la rabia que aún guardo del dolor que podría resurgir. Es natural, pero considera también que un encuentro controlado podría ser terapéutico, una oportunidad para procesar esas emociones en un contexto real, no solo a través de cartas. Después de mucha reflexión decidí dar el paso. Le escribí a Carlos proponiendo un encuentro durante su segundo permiso, cuando la novedad de la primera salida ya hubiera pasado. Elegí una cafetería tranquila cerca de la sede de nuestra asociación, un terreno neutral pero donde me sentiría segura. Y le pedí a Teresa que me acompañara al menos al principio. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con especial cuidado como si la ropa pudiera servir de armadura emocional. Teresa y yo llegamos media hora antes, elegimos una mesa discreta al fondo del local y pedimos té mientras esperábamos. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento, me recordó Teresa. Si te sientes incómoda nos vamos. Gracias, pero creo que necesito hacer esto. Por mí no por él. Cuando Carlos entró en la cafetería casi no lo reconocí. El traje impecable y la actitud dominante que siempre lo habían caracterizado habían desaparecido. Vestía sencillamente con jeans y una camisa azul claro. Su pelo, ahora con bastantes canas, a pesar de tener solo 45 años, estaba más corto. Había perdido peso y algo en su postura, en la forma de moverse, era diferente. Menos arrogante, más contenido. Nos vio y se acercó lentamente, como dando tiempo a que cambiáramos de opinión. Se detuvo a 1 metro de la mesa sin invadir nuestro espacio. «Mamá», dijo simplemente. Luego miró a Teresa. «Señora Vázquez, gracias por venir». «Siéntate, Carlos», respondí señalando la silla frente a nosotras. Se sentó con movimientos cautelosos. Durante unos momentos ninguno supo qué decir. El pasado parecía ocupar físicamente el espacio entre nosotros, denso, casi tangible. «Te ves bien», dije finalmente rompiendo el silencio. «Gracias. Tú también». Hizo una pausa. «Veo tus entrevistas en televisión. El trabajo que estáis haciendo es inspirador». La conversación avanzó lentamente con frases educadas y temas seguros. El clima, los cambios en el barrio, noticias generales. Evitando cuidadosamente el elefante en la habitación. Finalmente Teresa miró su reloj. «Voy a dejaros solos un momento. Tengo una llamada que hacer. Volveré en 15 minutos». Cuando se marchó, el silencio regresó más pesado que antes. «No sé por dónde empezar», admitió Carlos finalmente. «Yo tampoco», confesé. «Esto es extraño para ambos», asintió mirando su taza de café. «A veces me pregunto si hice bien en mantener contacto. Si no habría sido mejor para ti cortar completamente conmigo, seguir adelante sin el recordatorio constante». «Esa decisión me correspondía a mí», respondí, «y elegí mantener la comunicación». «¿Puedo preguntarte por qué, después de todo lo que te hice?» Era una pregunta que yo misma me había planteado muchas veces. Al principio por curiosidad. Quería entender cómo mi hijo podía haberse convertido en alguien capaz de traicionarme así. Luego porque vi sinceridad en tus cartas, un esfuerzo genuino por cambiar. Y finalmente, hice una pausa buscando las palabras exactas. Porque aprendí que perder a un hijo no tiene por qué ser todo o nada. Que podía establecer límites firmes sin necesidad de borrar completamente 4 décadas de historia compartida. Sus ojos se humedecieron, pero mantuvo la compostura. «Nunca te he pedido perdón directamente», dijo, «porque sé que algunas cosas van más allá del perdón, pero necesito que sepas que vivo cada día intentando ser digno no de tu perdón, sino de tu decisión de mantenerme en tu vida aunque sea de forma limitada». «Lo sé», respondí simplemente. Tomé un sorbo de té sintiendo que algo se desataba lentamente dentro de mí. No era perdón exactamente. Era más como aceptación.
La comprensión de que el hombre sentado frente a mí no era un monstruo unidimensional, sino un ser humano complejo, que había cometido actos terribles, y ahora intentaba genuinamente reconstruirse desde los cimientos. ¿Qué planes tienes para cuando obtengas la libertad condicional? Pregunté cambiando ligeramente el tema. La fundación me ha ofrecido un puesto permanente coordinando su programa de educación financiera para colectivos vulnerables. Viviré modestamente en un piso compartido al principio. Y, dudó, me gustaría formalizar mi colaboración con asociaciones como la tuya, si me aceptan, claro. Tendría que consultarlo con el resto de la junta directiva, respondí honestamente. Algunas de las mujeres podrían sentirse incómodas. Lo entiendo perfectamente, sin presiones. Teresa regresó percibiendo que la atmósfera había cambiado sutilmente. ¿Todo bien? Asentimos simultáneamente, lo que provocó una pequeña sonrisa compartida, el primer momento de genuina conexión en años. Carlos nos estaba contando sus planes de futuro, expliqué. La conversación continuó más fluida ahora. Cuando finalmente nos despedimos, sentí que habíamos cruzado un umbral invisible, no hacia la reconciliación completa que quizás nunca llegaría, sino hacia un nuevo tipo de relación. Una donde el pasado no se borraba ni se excusaba, pero tampoco definía cada interacción presente. Gracias por esto, dijo Carlos al despedirse. Significa todo. Cuídate, respondí, y por primera vez en 4 años las palabras no sonaron como una formalidad vacía. Mientras Teresa y yo caminábamos de regreso a la asociación, reflexioné sobre el largo camino recorrido. De víctima a superviviente, de superviviente a activista, de activista a agente de cambio social. Cada etapa necesaria, cada transformación construida sobre la anterior. ¿En qué piensas?, preguntó Teresa. En que la dignidad no es un concepto abstracto, respondí. Es una práctica diaria, la decisión constante de honrar nuestro propio valor incluso cuando otros intentan negarlo. Miré hacia el edificio de nuestra asociación, donde docenas de mujeres encontraban cada día el apoyo que nosotras no tuvimos, donde el dolor individual se transformaba en acción colectiva, donde la edad era vista no como debilidad, sino como fuente de sabiduría y fortaleza. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continué. Que si Carlos no hubiera intentado robarme mi casa, nada de esto existiría. Mi traición personal se convirtió en protección para miles. Teresa asintió, entendiendo perfectamente. De las peores experiencias pueden surgir los cambios más necesarios, si tenemos el valor de convertir el dolor en propósito. Al entrar en la sede, una docena de mujeres mayores nos saludaron alegremente. Estaban preparando pancartas para la manifestación del día siguiente en apoyo a la aprobación definitiva de la Ley Dolores en el Senado. «Doña Dolores, justo a tiempo», exclamó una de ellas. «Estamos decidiendo el lema principal para las pancartas». Me uní a ellas, sintiendo esa energía especial que surge cuando las personas se reúnen por una causa justa, la misma energía que me había sostenido durante estos 4 años de lucha y transformación. «¿Qué les parece? La dignidad no se jubila», propuse. Las mujeres asintieron con entusiasmo, y una de ellas, Pilar, la más anciana del grupo, con sus 85 años, añadió, y en letras más pequeñas, respeto a cualquier edad. Mientras las veía trabajar juntas, recordé la frase que había cerrado mi primera rueda de prensa 4 años atrás. Las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de nuestro movimiento. La edad no es debilidad, es sabiduría, es fuerza, es el poder de decir no más. Y en ese momento, rodeada de mujeres que habían transformado su vulnerabilidad en fortaleza colectiva, supe con absoluta certeza que había encontrado mi verdadero propósito. No como madre, no como profesional, sino como defensora de la dignidad que todas merecemos, sin importar los años que marque nuestro calendario. Porque al final no se trataba solo de justicia para mí o para las demás víctimas. Se trataba de crear un mundo donde la edad avanzada no fuera sinónimo de indefensión, donde cada mujer mayor pudiera caminar con la cabeza alta, segura de que su voz sería escuchada, sus decisiones respetadas, su autonomía protegida. Un mundo donde ninguna hija o hijo volviera a pensar que el amor y el cuidado significan control, donde ninguna madre tuviera que elegir entre su dignidad y su familia. Un mundo que paso a paso estábamos construyendo juntas.